Buenos días, hermanitos, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Listos? ¿Preparados? Como ustedes saben, estamos en la escuela dominical y estamos viendo doctrinas, sectas y religiones peligrosas, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado mirando y hemos estado reflexionando acerca de este grande tema. Las semanas pasadas hemos visto ya algunas sectas y religiones peligrosas. Y la última vez que nos reunimos viendo este tema específicamente, veíamos una doctrina peligrosa que era la doctrina ¿de cuál vimos la semana antepasada? ¿Alguien se acuerda? ¿O sus notas ahí están? La católica fue la anterior. La que dio nuestro hermano Israel Olivares. De la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿va? Bueno, el día de hoy vamos a mirar otro, pero quisiera preguntarles, hermanos, hermanitas, por ahí, Gloria, no sé si me ayudas, creo que no lo jala. Una pregunta en la siguiente diapositiva. ¿Por qué una doctrina o un movimiento religioso sería peligroso? ¿Por qué tal cosa de lo que hemos visto sería peligroso para la fe? ¿Por qué, hermanitos? ¿Alguien quisiera responder, comentar, opinar? Principalmente si evoca algo relacionado con la salvación, es decir, algo que añada y que interfiera con el entendimiento de que es solo por Cristo. Como estamos nada tocando ese tema, se desbarata prácticamente todo. Exacto. Si hay algo que afecta a la comprensión correcta de la salvación, ya es un movimiento, una religión, una secta, una doctrina peligrosa, ¿va? Porque ahí parte la salvación, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que quiera opinar, aparte de eso? Pues yo creo que toda mentira, incluso en cualquier área de la doctrina cristiana, si es mentira, es peligrosa porque la mentira es creación del enemigo y pues siempre va a dañar en menor o mayor medida. Así es. Toda mentira tiene en cierta forma su autor pues en el diablo, ¿no? El diablo es mentiroso desde el principio. Y nosotros procuramos en la medida de lo posible siempre apegarnos a la verdad escritural, ¿verdad? Bueno, quiero señalarles al menos 3 cosas que tenemos que tener en mente en cuanto a lo que podemos llamar como peligroso. En el área doctrinal, ya lo comentó Axel, si tocamos el área de la soteriología, si algo de eso está trastocado, está dañado, no se conforma a la verdad, es peligroso. Pero también un movimiento o una doctrina peligrosa se ve en la parte moral, en cómo vivimos, porque una iglesia pudiera predicar a Cristo, pudiera predicar la verdad, pero ¿qué tal si este predicador, este pastor, vive en inmoralidad sexual? ¿Esa iglesia es peligrosa? Es peligrosa. Tanto más si sus miembros dicen, bueno, no pasa nada, pues es el pastor, nadie es perfecto, etcétera, ¿no? No, también lo moral importa y también lo social, la manera en cómo nos relacionamos con la sociedad. Porque pudiéramos predicar a Cristo, pudiéramos, enseñar acerca de la verdad de Cristo, pudiéramos tener una cierta clase de moralidad, pero pudiéramos decir, nosotros somos la única iglesia verdadera y los demás están equivocados, y no relacionarnos con el mundo en la medida apropiada, ¿no? Entonces, estas 3 categorías, hermanas, están obviamente relacionadas unos con otros, obviamente dependen de la doctrina, pero de estas 3 cosas podemos ver si una iglesia, una denominación, obviamente una secta, una doctrina, tiene matices de peligro, ¿no? Ok. No tengo todo el tiempo para explicar algunos ejemplos de cómo es que esto se ve en cada una de estas áreas, pero miraremos ahorita el tema que nos toca el día de hoy. Déjenme comentarles algo para la próxima reunión. La próxima reunión estaremos haciendo como un pequeño panel de preguntas y respuestas, en donde ustedes pueden plantear algunas preguntas de hermano, de tal iglesia me dijo esto y esto, ¿cómo podría yo responderle? Bueno, la próxima semana ustedes pueden hacer esta clase de preguntas a los panelistas que vamos a estar aquí, que serán todos los que hemos enseñado en alguna medida, y podernos ayudar y dar retroalimentación de este tema, ¿va? Entonces, para que ahí lo anoten y sepan, hagan sus preguntas y nos las manden. Bien, empecemos con lo que veremos el día de hoy. Quiero citar Hechos 2:4.
Y dice en el texto, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Lo que detonó el movimiento cristiano, lo que lo amplificó fue a partir del cumplimiento de la promesa de Jesús, de la Biblia, del Padre, en donde enviaría el Espíritu Santo, y a partir de ahí la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a hacer? Empezó a crecer, a expandirse, el Espíritu Santo. Yo les pregunto, hermanitas y hermanos, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Qué obra estuvo realizando? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Alguien? El don de lenguas, dice nuestro hermano Israel Olivares. ¿Qué más está haciendo el Espíritu Santo en Pentecostés? Pues fue el cumplimiento de una profecía que fue dicha en el Antiguo Testamento, en donde se estaba cumpliendo un juicio especial por los judíos, ¿no? Y por todos aquellos religiosos que al ver que en otras lenguas y en otros labios que no eran estrictamente judías, empezaron a escuchar ese testimonio del mensaje, ¿no? Y por otra parte, el cumplimiento de la promesa que Cristo les había hecho a sus apóstoles de no dejarlos desprovistos, sino que les iba a dar un ayudador para que hicieran el poder, ¿no? Exacto, el Espíritu Santo está haciendo muchas cosas. Yo aquí señalo algunas, hermanitos. Por ejemplo, vino a manifestar un nuevo tiempo donde ahora el Espíritu Santo mora ya no en templos, en alguna medida, sino ¿en dónde? En todo creyente. A partir de ahí, el Espíritu Santo viene a morar en todo creyente. También Dios dio dones a esto, el Espíritu Santo dio dones a estos creyentes para la edificación y cumplimiento de su misión aquí en la tierra. En este caso, el don de lenguas. Empezaron a hablar en otras lenguas. También dio poder para testificar por medio de estas piedras vivas, de estos discípulos, acerca de la obra de Cristo. El Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo usando a discípulos de Cristo para testificar acerca de Cristo. Esto está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y aparte de eso, el Espíritu Santo, dice Jesús en Juan, que iba a venir para convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo está haciendo algo entre los cristianos, entre los creyentes. Tengan eso en mente. Veamos otro texto en la Biblia. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Ese sí lo voy a poner en pantalla. Primera de Corintios 12, 4 al 11, apúntenlo. Vean el tema que estamos subrayando aquí, hermanos, y les leo a ustedes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace uno. ¿Quién las hace? El Espíritu. Repartiendo, ¿quién reparte todo esto? El Espíritu. A cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el protagonista de todo este pasaje, hermanos? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Ahora, ya que hemos visto estos testimonios escriturales, apostólicos en la Escritura, trasladémoslo a nuestra época, a nuestro tiempo. La pregunta que pongo ahí en pantalla es, ¿qué se dice del Espíritu Santo en diferentes iglesias? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en diferentes iglesias? ¿O qué es lo que se dice que está haciendo? ¿Cómo es que se está manifestando el Espíritu Santo en diferentes iglesias? ¿Qué es lo que normalmente escuchamos o qué es lo que han escuchado ustedes, hermanos, acerca de esto? Que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Ok? El Espíritu Santo es una fuerza activa. Muy bien. ¿Alguien más? Era lo mismo. Ok. Hay algunos que consideran que el Espíritu Santo dentro de la Trinidad es el ser más débil. Ok, el ser más débil. En alguna medida, como solamente una fuerza, alguien menor, no es Dios, pero un ser débil, ¿no? Muy bien. Pero creo, o al menos lo que vamos a enfocarnos en este día, es lo que no lo que las sectas dicen, porque en alguna medida lo que las sectas dicen niegan en alguna medida la divinidad del Espíritu Santo, pero lo que algunas denominaciones cristianas dicen del Espíritu Santo o hablan del Espíritu Santo es algo parecido a lo que estamos viendo ahí en pantalla.
donde dicen el Espíritu Santo se está moviendo aquí porque está pasando algo en nuestra iglesia. ¿Qué está pasando? Las personas se caen, las personas se ríen descontroladamente, las personas en una comunidad grande hablan en lenguas, dicen ellos que hablan en lenguas, y esto está pasando en las iglesias, en muchas iglesias que se denominan cristianas, hermanos. ¿Algunos de los que estamos aquí venimos de ese tipo de contextos? A ver, levanten la mano. Yo vengo de ese tipo de contextos. ¿Ok? ¿Aquí hay más? Bueno, entonces no me dejen solos aquí, hermano. Bueno, en mi iglesia no era tanto así, así que debo de decir que ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy lo que veremos, hermanos, es esta presuposición o esta idea de que el Espíritu Santo sí o sí se manifiesta en este tipo de formas y en este tipo de experiencias. Lo vamos a denominar la clase del día de hoy como el nuevo mover del Espíritu Santo. En alguna medida lo que se está diciendo es de que el Espíritu Santo, como que en el Pentecostés, en las primeras comunidades cristianas, se manifestaba de una forma sobrenatural, a través de milagros, a través de estos dones que hemos visto, pero que después poco a poco fue perdiéndose ese dominio, y después nuevamente se recupera, y algunos de ellos dicen, estamos en este nuevo mover del Espíritu Santo. ¿Va? Hoy vamos a ver todo esto. Entonces, yo les pregunto, hermanos, como cristianos, ¿creemos en el mover del Espíritu Santo? ¿Creemos que el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, en el mundo? ¿Creemos que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros? ¿Adoramos al Espíritu Santo? Muy bien. Sí, todas estas cosas vamos a enfatizarlas y vamos a decir, nosotros creemos en el Espíritu Santo. En un sentido bíblico estricto, diríamos que nosotros somos pentecostales, somos carismáticos, en ese sentido, ¿no? Que creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Creemos que el Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros. No como se cree o lo que van poco a poco a decir otras expresiones de fe. Bueno, entonces, eso lo decimos para las personas que nos van a escuchar todo esto, porque no negamos que el Espíritu Santo haga obras. Lo que vamos a ver el día de hoy es un sobreénfasis desmedido, una forma equivocada de comprender qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo, las cosas de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, algunos van a decir que estas manifestaciones del Espíritu Santo deben de ser extraordinarias, místicas, misteriosas, y que así es como se debe de mover el Espíritu Santo. Ya afirmamos que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Vamos a ver solamente 3 cosas de este como nuevo mover del Espíritu Santo, que obviamente están equivocados. La primera, el bautismo del Espíritu Santo evidenciado exclusivamente en hablar en lenguas. En algunas iglesias se dice que una persona es bautizada con el Espíritu Santo y se ve claramente cuando es bautizada con el Espíritu Santo cuando hace ¿qué? Cuando hablas en lenguas. Quizás lo que estamos aquí, o como la mitad, no saben de qué es lo que estoy hablando, pero los que venimos de ese contexto, eso es lo que se enseña, hermanos. Eso es lo que se dé. Y tienen algunas bases bíblicas, según ellos toman estas bases bíblicas. Acompáñenme a verlas en la Biblia. Alguien busque Hechos 10:46 y Hechos 19:6. Hechos 10:46 y otro busque Hechos 19:6. El que tenga Hechos 10:46, por favor, dé lectura. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los oían que, ¿qué hacían? Hablaban en lenguas. El Espíritu Santo descendió sobre la familia de Cornelio y el apóstol Pedro escuchó que ellos, ¿qué pasaba con ellos? Hablaban en lenguas. ¿Va? Eso es lo que dice el texto. Hechos 19:6, ¿quién lo tiene? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo vino sobre estos discípulos que no habían escuchado solamente hasta el bautismo de Juan,
Ajá. Les predica el Evangelio, dice, ¿han recibido el Espíritu Santo? No, no habíamos escuchado de ellos. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Cómo se manifestó en ellos? Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué debemos de hacer? Eso es lo que van a decir este tipo de personas, o este tipo de hermanos de nuestra fe, que dicen que el Espíritu Santo, si viene a ti, tú seguramente tienes que hablar en lenguas, porque en la Biblia encontramos que cada vez que el Espíritu Santo venía, hablaban en otras lenguas. ¿Cómo ven esto, hermanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Es correcto? ¿Es bíblico? ¿Es cierto que todo el tiempo, cada vez que venía el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas? ¿Mande? Sí, pero la idea es de que hablaban en otros idiomas, ¿va? Pero la idea es de que exclusivamente tendrían que ser en lenguas. Fíjense en el mismo testimonio de Hechos. Acompáñenme un texto en la Biblia, Hechos 4:31, alguien busque esta cita. Hechos 4:31, Hechos 6:3. Primero veamos estos textos que dicen en la Biblia, en Hechos. ¿Qué dice Hechos 4:31? El que lo tenga lo puede leer. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas después de eso. No. Hablaron la palabra de Dios con denuedo. Lo que está pasando aquí es que aquí en este texto no necesariamente el ser llenos del Espíritu Santo implicaba hablar en otras lenguas. Aquí en este caso hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 6:3 vemos eso mismo, hermanos. ¿Alguien tiene Hechos 6:3? Buscar, pues, hermanos, de entre vosotros también de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Busquen hermanos llenos del Espíritu Santo. ¿Implicaba esto que tenían que preguntar, oye, ¿tú ya hablas en lenguas? ¿Qué significa llenos de Espíritu Santo aquí en este contexto? Claro, conocer la palabra de Dios. ¿Algo más? El testimonio. Hermanos que estén dominados por Dios y que su testimonio obviamente sea congruente a lo que es una vida en el Espíritu. Entonces obviamente ellos iban a ver a estos hermanitos no con una llama encendida arriba de ellos, sino de, mi hermano Esteban, yo le he visto que él ha sido muy dócil, amable, atento, bondadoso, amoroso, bla, bla, bla. Mi hermano Esteban. No que él estaba todo el tiempo hablando en lenguas, ¿no? Allá va uno, ese hermano debe ser. No, hermanos. Aquí en este caso, en este texto, el ser llenos del Espíritu Santo no significaba que estaba hablando en lenguas. Y último texto, acompáñenme a sus Biblias, en Efesios 5:18 al 19. En la Biblia, vamos todos a la Biblia, Efesios 5:18 al 19. ¿Lo tenemos? Les leo a ustedes, hermanos. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con la boca. Cantos, himnos, alabanzas, todo eso. La idea es de que tu boca sea dominada, influenciada por el Espíritu Santo. Esto es ser lleno del Espíritu Santo, una vida influenciada por el Espíritu Santo. Lo mismo dirá Colosenses, más en la carta gemela, en 3:16, cuando dice que la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, y después va a decir lo mismo que en Efesios, hablando entre ustedes, cantos y todo esto. Entonces, hermanos, lo que podemos decir hasta aquí es que el don del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, no es una manifestación unequívoca, o sea que solamente es eso, de ser lleno del Espíritu Santo en el testimonio de Hechos, sino es una de tantas que se manifestó en Hechos, y la idea de que exclusivamente es hablar en lenguas es equivocada. Además, el don de lenguas, como dice ahí en la diapositiva, o género de lenguas, es un regalo que el Espíritu Santo da
pero lo da a quien quiere para los propósitos que Él quiere, porque eso dice la Biblia. Acompáñenme lo que dice 1 Corintios 12, 10 al 11. Nuevamente vamos a Corintios. 1 Corintios 12, 10 al 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Por qué estoy mencionando este pasaje, hermanos? Porque en algunas iglesias se dicen, es que tú no has sido bautizado porque no hablas en lenguas. Como diciendo que el Espíritu Santo está obligado a solamente darte el hablar en lenguas. Y el pasaje aquí nos dice que el Espíritu Santo lo da a todos. Y a algunos le reparte en este texto el de profecía. ¿Pero todos son profetas? En otro texto dirá, no, no todos son profetas. ¿Todos son apóstoles? No, no todos son apóstoles. ¿Todos hablan en lenguas? No, no todos hablan en lenguas. Pero no significa que el Espíritu Santo no more en esa persona. ¿Ok? Entonces, este primer punto que estamos señalando, que tenemos ahí en pantalla, el bautismo del Espíritu Santo evidenciado exclusivamente hablar en lenguas, es equivocado, hermanos. A esta primera enseñanza o enseñanza, ¿qué podrían decir ustedes de cuál sería el peligro de esta clase de doctrina? De lo que tenemos ahí en el punto número 1. ¿Cuál sería el peligro? Nuevamente esta parte de la salvación, o sea, quiere decir que si yo no hablo en lenguas, Jesús dice, yo te aborrezco. En algunos lugares, hermanos, de verdad, yo lo digo por experiencia, se dice que si tú no hablas en lenguas, pues el Espíritu Santo entonces no está en ti y posiblemente no seas salvo. Y entonces hacen de una experiencia de hablar en lenguas un requisito de salvación. Y eso es peligroso, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Podríamos decir que es peligroso. Los que venimos de esas expresiones, ¿qué sería lo peligroso? ¿O qué fue lo peligroso para ustedes o difícil? Adelante. Yo que vengo de un contexto bautista, hermano, yo me daba cuenta que practicar con un hermano neopentecostal que creía así era complicado porque ellos creen que el bautismo del Espíritu es una experiencia posterior a la salvación. Y en la iglesia bautista se enseña como la misma. La misma, exacto. Exacto, hermanos. El bautismo, si ustedes se dan cuenta de lo que hemos visto, la llenura, el bautismo y la salvación son cosas que suceden en el mismo acto, ¿ve? Porque el Espíritu Santo viene a morar en ti y tú eres su hijo, ¿va? Y esta disociación de estas dos experiencias hacen ver como que tú eres un cristiano, pero no tan buen cristiano porque todavía no hablas en lenguas. ¿Se dan cuenta, Rosario? Una división, ¿no? Los que hablaban en lenguas y los que no, y los que hablaban en lenguas eran usados, por así decirlo, para las actividades de la iglesia. Otro peligro más, hermanos, esta parte como social, ¿no? De nosotros somos los que hablamos en lenguas, somos los cristianos más espirituales, más elevados, los que podemos servir mejor, pero estos, no, mi hermano, ¿ya hablas en lenguas? Todavía no. Y, a ver, ¿otro hermanito? ¿Acá? El peligro está dentro de la misma pregunta, yo creo que el peligro está en hacerlo de doctrina, esta situación. El peligro hacerlo como dogmático, como, exacto. Como que tiene que ser Exacto. Hermanita, hermanita Yola y después voy con el hermano Hilo. La frustración del creyente. Exacto. Porque si yo no hablo en lengua, no voy a sentir nada, porque aquellos. Ajá, porque el Espíritu Santo no viene a mí, exactamente. ¿Isra? Bueno, creo que es un resumen de lo que dijeron ustedes. Ahora díganlo sin llorar, hermanos. Categorizar a los hermanos, ¿no? Dividirlos por categorías, a los que hablan en lenguas como los más espirituales y, como dice Rosario, los capacitados para poder hacer ciertas actividades, y a los que no hablamos en lenguas, pues también como que los inferiores, y de alguna manera eso nos llevaba a frustrarnos, como dice la hermana Yola, ¿no? Exacto. Miren, yo les pongo aquí algunos. El primero es lo que acaban de decir. Frustración y tristeza, porque
Dios, tú ya llenaste a aquel con lenguas y a mí no. ¿Será que a mí me quieres menos? ¿Será que yo soy más pecador? ¿Será que no soy digno todavía de que tu Espíritu Santo more en mí? O sea, ¿se dan cuenta de estas cosas? Se los digo, hermanos, porque si en algún momento alguno de ustedes tiene este contacto con otros hermanos así, tú puedes ser de luz para ellos, decirles, no, mi hermano, el Espíritu Santo desde que vino sobre ti, estás totalmente lleno del Espíritu Santo. Él viene a ti, tú eres su hijo y no necesitas de otra cosa más que Él, ¿no? Bueno, entonces, algunos podrán pensar, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy tan especial como para que el Espíritu Santo me llene? Llevo tanto tiempo en el cristianismo y no hablo en lenguas. Este tipo de doctrina lleva a la frustración y la tristeza, hermanos, por un entendimiento equivocado del Espíritu Santo. Otra cosa que puedo decir. El peligro es de que hay un demasiado énfasis, y pongo esta parte como demasiado énfasis por la experiencia y no por la transformación del carácter. Como que dan idea de que el hablar en lenguas es lo top, lo que está hasta acá, pero que si tú dices mentiras y que tú tratas mal a tu esposa y de que tú dices chismes y difamas, pues bueno, pues ya, pero tú ya hablas en lenguas, ¿no? Como que dan mucho énfasis a lo sobrenatural, a lo místico, a los dones, que a una transformación de carácter, hermanos. Porque ¿de qué serviría, como dice Pablo, que hablase yo incluso lenguas angelicales y no tengo amor? ¿De qué serviría eso? Dice Pablo, no sirve de nada. Entonces, la idea de este peligro, hermanos, de poner por encima la experiencia que la transformación de carácter. ¿Ok? Pablo va a decir que debemos de procurar los dones mejores, ¿verdad? Pero después Pablo, creo que es en Corintios 12, va a decir, pues yo les muestro un camino mejor. Y empieza a hablar acerca del amor. Porque lo que importa, hermanos, no es tanto lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos y con la intención del por qué lo hacemos, de esta transformación de carácter, ¿va? Los que estamos aquí enseñando, pudiéramos ser muy elocuentes, pudiéramos ser muy buenos oradores, pudiéramos explicar exegéticamente el pasaje y saber el griego y el hebreo, pero si yo no estoy llamando correctamente a mi esposa, de nada de eso sirve. Ese es un peligro, hermanos, poner encima los talentos y habilidades o los dones que el carácter, y eso es lo que pasa en esas situaciones. Otra cosa, hermanos, ellos se podrían decir que mientras más místico, novedoso o descontrolado en dado caso, se implica que uno es más fuerte espiritual, y como decía Rosario, ¿no? Como si hay una categoría de cristianos, ¿no? Y aquí podemos hablar, hermanos, como quizás algunos saben o otros no, de personas donde dicen que yo fui lleno del Espíritu Santo porque estuve riéndome descontroladamente por mucho tiempo, ¿no? Lo que se dice la risa santa. O sonidos de animales, hermanos. Para algunos de los que estamos aquí, digamos, no, ¿cómo creen? O sea, no puede ser que una iglesia haga esto. Pero, hermanos, realmente en muchas iglesias, que se dicen iglesias, puedes ver un chiquero ahí, ¿no? Todos chillando como animales, haciendo diferentes sonidos, y según ellos diciendo, el Espíritu Santo está en mí muy fuertemente. Bueno, hermanos, nada de eso está en el control de las Escrituras, ¿no? Porque el problema, hermanos, es el exceso y la permisión de todo esto, y que al fin del día esta clase de doctrina, ¿a quién pone en el centro? ¿Al Espíritu Santo? ¿O pone en el centro a mi experiencia, a mi sensación, al ser humano? Al ser humano es puesto en el centro, hermanos. Esto me lleva a mi segundo punto, hermanos. Segundo punto es de que en este sobreénfasis, en este nuevo mover del Espíritu Santo, segundo punto, poseer de forma especial la unción del Espíritu Santo, lo que decía Rosario. Es debido a que yo tengo esta clase de experiencia, que yo soy una persona más espiritual y más especial que otro tipo de personas. Y eso, hermanos, es peligroso. Adelante. Pero, por ejemplo, hermano, yo no digo el que habla lenguas, habla lenguas a la iglesia, pero si la iglesia no sabe hablar lenguas, ¿cómo lo...? Porque una vez, ¿te acuerdas, hermano? Que una hermana que era pentecostés y hablaba lenguas, le digo, hermano, yo sé hablar lenguas, yo le voy a intentar todo eso, la Biblia que es una intenta que caiga en la congregación.
Si no dices que yo hago para mí sola, ya no me soy. Exacto, exacto. Los dones, hermanos, ¿para qué son puestos los dones? Para edificar la iglesia, no es para que digan, ah, mira, yo ya tengo la estrellita de hablar en lenguas, la estrellita de sanidad, no es para que me puedan ver con mis estrellitas puestas, sino para yo edificar la iglesia y para que esta también sea una forma de yo, como decir, yo ser transformado a más al carácter de Cristo, ¿no? No es para la experiencia en sí mismo, que las experiencias no son malas, sino para transformar mi carácter cada día más y más, conformarme a Cristo, y para la edificación de la iglesia. Y si eso no está pasando, algo está mal con lo que tú llamas eso. Adelante, hermano Philly. Digo que hablar en lenguas es una cosa, porque nosotros venimos de esa experiencia, hablar en lenguas es una cosa, y balbucear algo que ellos Claro. se entienden es otra cosa. ¿Qué es lo común que hacen en las iglesias? Exactamente, al menos al hablar en lenguas en la Biblia era algo que la gente podía interpretar, conocer, lenguas conocidas y no otro tipo de, como decía nuestro hermano, en algunos casos, balbuceos en otras iglesias, ¿no? Muy bien, ahí vamos, hermanos. Ahora, de este punto, poseer de forma especial la unción del Espíritu Santo, ¿no? Esta forma de que algunos dicen es que nosotros somos más especiales que otros. Acompáñame a ver un texto en la Biblia, en Hechos 8, 18 al 19. Y vamos a ver un personaje ahí en la Biblia, en Hechos 8, 18 al 19, en el que quería algo del Espíritu Santo para sentirse más especial que otros. Hechos 8, 18 al 19. El que lo tenga lo puede leer. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadle también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería Simón el mago al querer comprar al Espíritu Santo? ¿Para qué? Para su propia fama, para que puedan decir los demás, ah, mira, yo tengo esto y te lo puedo dar. Tú no lo tienes, pero yo sí lo tengo. Esta semilla de idea, hermanos, es lo que está como germen en esa clase de iglesias, en donde se ven como las personas de las que son proveedoras del Espíritu Santo, ¿no? Un distribuidor del Espíritu Santo. ¿No me creen? Yo sé que sí me creen, ¿no? Pero aquí está una persona, Cash Luna, un pastor de la iglesia en Guatemala más grande, Casa de Dios, y creo que ustedes han visto ya sea ese meme o ese video, ¿no? Donde este pastor, debido a su unción especial, tira al suelo una Biblia y dice, yo tengo tanto poder, o yo puedo declarar este poder, así que pongo esta Biblia en el suelo, y aquí en ese momento imaginariamente se pinta una línea de poder. Y dice a las personas que están a aquel lado, a ver, traten de pasar. ¿Y qué creen que pasa cuando trataron de pasar? Pues obviamente hay mucho poder ahí, ¿no? Y al momento de tratar de pasar, se caen, convulsionan, están llenos del Espíritu Santo según ellos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque según ellos, según Cash Luna mismo, se cree tener una unción muy especial, que los demás no lo tienen, y que él sí la tiene. Y lo voy a probar, y tira una Biblia al suelo, ¿no? Bueno, hermanos, ese es uno de tantos. Otro, ¿lo conocen ustedes, Sí. ¿Sí? ¿Cuántos fue su pastor él? No es cierto. Para los que nos ven ahí en la transmisión, Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado es uno de los tantos, hermanos. Hay muchísimos, hermanos, muchísimos, y de iglesias muy grandes en donde se ve esta persona como el que tiene la unción especial, ¿no? Y al menos en esta imagen que les muestro, que está ahí, él mismo se pone un traje como de pordiosero y le dice, ¿cuántos de ustedes quieren mi unción? Y las personas de ahí ya están sugestionadas, ya están condicionadas y dicen, no, ¿cómo voy a querer la unción de una persona pordiosera? Y él empieza a decir, ustedes no querrían la unción de una persona como yo. Así que se quita después el traje y se pone pues el traje normal. Y ustedes tienen que perseguir la unción de una persona como yo, con un traje como yo, con riquezas como yo, con un estatus social como yo. Porque si yo tengo esta unción, yo soy quien te la puede dar. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo aquí? Y por lo tanto caemos en la idea
clásica de no toques, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque si ellos son ungidos, son los profetas, yo no debo de decir nada mal en contra de ellos. Hermanos, de todo esto, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Leamos algunos pasajes. Primera de Juan 2:20. Alguien busque Primera de Juan 2:20 y alguien más busque Primera de Corintios 12:13. Primera de Juan 2:20 y Primera de Corintios 12:13. El que tenga Primera de Juan 2:20, de lectura, por favor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quiénes son estos vosotros? Todos los creyentes. ¿Quién tiene más unción de entre los cristianos del Santo, de Dios? Ustedes ya la tienen. Ya fueron ungidos. Todos en este sentido, si usamos las mismas palabras que ellos, todos somos ungidos de parte de Dios. Todos somos sus hijos. Primera de Corintios 12:13, ¿qué es lo que dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ya fuimos todos bautizados desde el momento que creímos en Cristo Jesús. Y ya no importa si eres judío, griego, gentil, bla, bla, bla. En este caso también podría ser pastores, diáconos, lo que sea. Todos tenemos un mismo espíritu. Todos ya fuimos bautizados. Todos tenemos la unción desde el momento que creímos. El Espíritu Santo habita y mora en nosotros. Nadie en este sentido es más especial que otros. Todos somos hijos de Dios. Nadie es un hijo más valioso que el otro. Todos tienen la misma sangre de Cristo corriendo por su ser interno, por así decir, ¿no? Valemos lo mismo. Entonces, no importa si es un creyente viejito o nuevecito, si tú has creído en Cristo Jesús, eres totalmente su hijo y valioso y valiosa para Dios. Ahora, hermanos, de todo este entendimiento, ¿cuál sería el peligro de esta clase de doctrina de decir lo que vemos ahí en el punto número 2, poseer de forma especial la unción del Santo? Ya lo hemos dicho algunos. ¿Cuál sería el peligro, hermanos? Otro sería idolatrar al hombre, es decir, en lugar de ver a Dios, vas por la persona. Como cuando hay conferencias también, ¿no? Se invita a alguien que tiene el don para poderte profetizar tu vida entera y vas exclusivamente hasta te sientas enfrente para que te mire y pueda poner su mano en ti y escuches la profecía que tiene. Exactamente, se idolatra en última instancia al hombre y no a Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo esto, aunque se dice del Espíritu Santo, al final del día el centro termina siendo el hombre? El hombre. Y eso es peligroso. ¿Algo más, hermanos, que quieran decir? Hermano. Hablando de esta situación, vemos, bíblicamente vemos cuando ¿quién estuvo con Jesús más tiempo? Si Pedro o Pablo. Y vemos en cierta situación cuando Pedro estaba judaizando, cuando estaba cuando llegaban los judíos, se apartaban, y vemos a Pablo exhortando a Pedro en esa situación. Y vemos que no hay jerarquía, hay Exacto. que se defiende la palabra de Dios. Exacto, no hay jerarquías, hermanos. Por lo tanto, yo lo que puse aquí fue, el centro ya no es Jesús, sino el super ungido, ¿no? Ese es un peligro, hermanos, un peligro tremendo, muy grande, que la gente, algunos quizás que conoces, no se están dando cuenta de que al final del día ponen a este intercesor o intermediario y después viene Jesús. Que la recepción del Espíritu ya no es por fe, sino por Él. O sea, si yo creo en Él, en esa persona, voy a recibir el Espíritu Santo, o voy a ver la manifestación del Espíritu Santo. Exactamente. Por la fe, realmente, que a elaborar conforme a la palabra de Dios. Exacto, ya no sería por la fe, sino sería por la intervención de este hombre sobre mi vida, ¿no? Y eso no es así, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la que todos tenemos acceso. Muy bien, último punto, hermanos, que quiero señalar de esta clase de mover del Espíritu Santo, es
la idea obviamente del movimiento profético y apostólico y de las nuevas revelaciones, apóstoles, profetas y nuevas revelaciones. Aquí se resaltan, bueno, estoy resaltando dos oficios, que sería el de apóstoles y profetas. Y obviamente debido a estas manifestaciones puntuales, al querer ser bíblico, se señalan con algún oficio en la Biblia, ¿no? Yo ya soy ahora un profeta, yo no soy solamente un cristiano. Obviamente un cristiano es menor, ¿no? Ahora yo soy un profeta. Pero ya no soy un profeta ahora soy un apóstol, ¿no? Y ya después no soy un apóstol, sino soy el Mesías, ¿no? Algunos llegan a decir que soy el Mesías, ¿no? Bueno, entonces, la Biblia obviamente nos habla de estos ministerios, apóstoles y profetas. Ya lo hemos explicado en otras situaciones, en otros contextos. Yo les pregunto, hermanos, ¿existe el oficio profético? ¿Existe hoy en día profetas? ¿Qué piensan ustedes? Aquí dicen que no, y lo entiendo, hermano. ¿A qué se refiere? Aquí dijeron que sí. No, ¿en qué sentido, hermano? Que no, que profetizan no se cumplen las profecías. Exacto, no en ese sentido. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, no existe un oficio en donde se diga, ese es un profeta, ¿no? No existe un oficio profético. ¿Sí en qué sentido? Por acá dijeron que sí. Pues, en el sentido estricto, el profeta es el que comunica el mensaje de Dios. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice que el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en ese sentido, pues muchos de nosotros tenemos una labor profética. En el momento de que tú y yo hablamos de parte de Dios, de lo que Él ya ha dicho, tú te estás constituyendo en función como un profeta. En ese sentido sí podemos decir que en esa función hay profetas, pero en un sentido de oficio, como un oficio de carpintero, como un oficio de doctor, como un oficio de ingeniero, en ese sentido de oficio de profeta, ya no es necesario, porque ¿qué dice Hebreos 1? Vamos ahí al texto, ustedes lo saben. Ajá, exactamente. Dios habló por muchas maneras, pero ahora en estos últimos días, y estamos en los últimos días, nos ha hablado ya por el Hijo, ¿no? Entonces, pero hermanos, otra pregunta más, ¿es posible nuevas revelaciones? ¿Por qué sí o por qué no? No, porque no hay nada debajo del sol. Dice la palabra de Dios. Ok, no, porque no hay nada debajo del sol, hermanita. ¿Por acá dijeron algo? ¿Levantaron la mano o vi mal? ¿Por qué sí hay o por qué no hay nuevas revelaciones? Hemos escuchado la voz del cielo. Porque todo lo que necesitábamos saber de Dios, ya lo sabemos y lo tenemos aquí. Todo lo que necesitamos, como dice en una de las partes Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se nos ha sido dado. Tenemos sus promesas, tenemos la palabra profética más segura. Necesitamos nuevamente que Dios hable del cielo como en el Sinaí. Conforme a la Biblia ya no lo necesitaríamos, porque ya Dios lo que ha querido hablar, ya lo ha hablado para nosotros. Si Dios quisiera lo pudiera hacer, pero lo que tenemos aquí ya lo tenemos, no necesitamos otra cosa. Y Dios tampoco va a contradecir obviamente su propia palabra. La palabra, hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Esa es la pregunta que tenemos que hacerle a esa clase de personas que creen todo esto. O la palabra de Cristo, la palabra de Dios es suficiente para la vida y la piedad, o no es suficiente. La Biblia dice que sí es suficiente. Por lo tanto, así como hemos hecho, la pregunta, ¿cuál es el peligro de esta clase de doctrina, de enseñanza que hay apóstoles, hay profetas, hay nuevas revelaciones? ¿Cuál sería el peligro, hermanos? Gloria. Desvirtuarnos de la palabra. Exactamente. ¿Y hacer qué? Si la palabra no es mi fin, hacia ahora ¿cuál va a ser mi fin? En este caso, esperar nuevas revelaciones. Les cuento una anécdota. De donde yo vengo no había profetas, no hay profetas, ¿no? En una iglesia pentecostal.
Y entonces yo quería, hermanos, experimentar eso en otro tipo de iglesias donde me profetizaban y me dijeran, tú vas a ir a las naciones, etcétera, lo que se dice, ¿no? Entonces yo, cuando me tuve que salir de ese movimiento, me fui y empecé a querer experimentar eso, hermanos. Y me llevé 2 decepciones de los 2 profetas que tenía enfrente de mí, ¿no? El primero de ellos decía este profeta, que quizás aquí los que vienen de otras iglesias lo conocen. Decía este profeta, hermanos, ¿saben cómo era inglés, no? ¿Saben cómo yo empecé a descubrir de mi profecía? Pues equivocándome, hermanos. O sea, yo iba profetizando y si se cumplía, bien, pero si no se cumplía, pues tengo que ir aprendiendo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo va a ser eso posible que un profeta que dice una revelación y que tú dices, es que yo creo eso que tú me acabas de decir, me dice ahora que pues podía equivocarse? No, pues no es así. La segunda experiencia, hermanos, un profeta viéndome en un congreso, me ve a mí muy emocionado y todo esto, y me llama al frente, ya se los compartí a otras personas, y me dice, vas a recibir el Espíritu Santo, como ya hemos visto. Me pone la mano a mí aquí. Yo dije, ahora sí viene lo chido, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que me pasó? Nada, hermanos, nada, no pasó nada. Y yo estaba así de, no puede ser. Y me decía, y me empujaba, ¿no? Y yo decía, no, si esto va a suceder, que suceda porque realmente es así, ¿no? Y yo me ponía el piecito así, ¿no? Para que no caerme. Esta persona, este profeta, empezó a decirme, se acercó conmigo y me dijo, déjate caer, el Espíritu Santo te va a tomar en el suelo. Y yo por dentro, pues ya, en esa ocasión le ayudé, ¿no? Y me tiré en el suelo. Y yo, hermanos, ahí me tiraron en el suelo. Yo decía, ¿eso es lo que tú querías, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque hacemos de esta persona, de estas nuevas revelaciones, de estas nuevas experiencias, la razón de nuestro ser. Cuando la Biblia debe de ser la prioridad, la preeminencia, la suficiencia, sobre todo aquello que yo debo de regirme y caminar. Por lo tanto, como decía Gloria, en este peligro, la palabra de Dios es desplazada por visiones, sueños, historias, cuentos, predicciones, las cuales son en alguna forma novedizas. No sé qué puse ahí. Arena movediza. Ah, sí. Es una arena movediza, hermanos, lo que yo experimenté, ¿no? Entonces, tenemos ahí por ahí un hermano, una hermana, que aunque le hablemos de la palabra, termina diciendo, pero es que fíjate que yo soñé esto, y que yo sentí esto, y entonces ya no le dan prioridad al consejo de la Biblia, sino a todo esto. Y eso es peligroso, hermanos, porque vivimos en una arena movediza. Estamos siempre queriendo este tipo de experiencias. La experiencia no es mala, pero la prioridad y la suficiencia es la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Así que cuidado con la palabra y la frase en esta clase de contextos. Dios me dijo fuera de la palabra. Fuera de la palabra. Las cosas que hemos visto en el día de hoy son 3 al menos, hermanos, de este supuesto nuevo mover del Espíritu Santo. Y estoy hablando de excesos, hermanos, excesos que pervierten una sana doctrina del Espíritu Santo, un sano conocimiento y entendimiento del Espíritu Santo, de Dios, de todo su mover, de todo su actuar. Entonces, déjenme decir algunas cositas de lo que hemos visto, de la verdad que la Biblia nos presenta en estos temas. Y voy a citar solamente 5. No sé si se ve en pantalla muy bien, de todas formas les voy a leer. Punto número 1 que está ahí: todo verdadero creyente ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo desde que el Espíritu Santo vino a morar sobre él. ¿En qué momento vino a morar sobre él? En el momento que ha creído. Desde ese momento toda persona ya ha sido bautizada, llena, sellada, y el Espíritu Santo viene y habita en él. Y lo vemos en la Biblia. Segundo punto: el don de lenguas es uno de muchos que el Espíritu Santo puede dar, pero no para sentirnos mejores o especiales, sino para ser sus siervos. ¿Ok? Yo al menos creo en el don de lenguas, en contextos particulares y especiales, en lo que Dios lo puede hacer, pero no en la forma en como lo vemos en el día de hoy. Tercer punto: debemos siempre buscar la transformación de carácter
antes de la sensación de experiencias, de títulos, de oficios, de cualquier cosa. La transformación de carácter. ¿Estoy siendo más como Cristo? Si digo que el Espíritu Santo mora en mí, ¿amo más a mi esposa? ¿Amo correctamente a mi esposo? ¿Renuncio al pecado? ¿Abrazo la santidad? Eso es vivir en el Espíritu y no tirarse en el suelo y no esperar, como en mi caso, una revelación de parte de Dios y todas estas cuestiones. Punto número 4. Nadie tiene una unción especial. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Somos hijos amados. Yo, o los que estamos aquí enfrente compartiendo, no somos ni seremos nunca mejores hijos o mayores hijos que tú y que yo. Ni siquiera del más nuevecito que esté en la iglesia. Todos somos especiales, hijos amados. Quinto punto, la palabra de Dios es suficiente para la vida y la piedad, para guiarnos a salvación y a santificación, para corregirnos, instruirnos, redarguirnos, enseñarnos. Esa es la palabra de Dios y sobre esa debemos de regirnos. ¿Ok? Y esas son las cosas, hermanos, de lo que verdaderamente el Espíritu Santo está haciendo y hace y seguirá haciendo en su iglesia y en el mundo. Hasta aquí, hermanos, hemos terminado con la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, hermanos? Axel. Solo como para también abordar a este tema, lo estamos hablando y enfocando principalmente a las iglesias pentecostales, pero también sucede en iglesias ortodoxas, llámese bautistas, presbiterianas. ¿En qué sentido? Cuando se le da, como mencionabas, un valor demasiado alto a los pastores, por ejemplo, es que lo dijo, no puede equivocarse. O por ejemplo, ahorita que va a estar esta conferencia en Monterrey, que va a sugerir Miguel va... Por su causa. Perdón, sí, por su causa. Y si pues, aquí voy a recibir algo distinto, oye, no vayas por ahí. Exacto, hermanitos. Caemos en lo mismo que los otros. ¿Sí? Bajo otra categoría. Sí. Yo se los decía en la introducción de esta serie de enseñanzas, que a veces decimos esto, no, es que aquellos están mal, ¿no? Pero a veces de forma muy sutil, en muchas ocasiones nosotros caemos en eso mismo. Y por ejemplo ponemos eso, ¿no? Donde decimos, no, es que seguramente el hermano Israel González, el hermano Carlos, el hermano Israel Olivares, pues nunca se equivocan, lo que digan es cierto. Pero a ver, seamos sinceros, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente, después de predicar, vamos a la casa como los bereanos? A ver si lo que dijo fue cierto. ¿Cuántos? Yo creo que ninguno, casi, ¿no? Casi estoy seguro que ninguno. Y si sí, qué bueno, hermanos. La invitación es esto, que examinemos realmente eso y que no pongamos a nadie por encima de la palabra por esto mismo. Esto es bien clásico, hermanos, bien seguro. Ahorita que tenemos el congreso, para que los que nos están viendo, que tenemos un congreso, quizás las personas que vienen no son tan conocidas por muchos, pero si invitáramos a alguna persona conocida, entonces sí tendríamos a muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la prioridad no es necesariamente la palabra, sino quién está dando esa palabra, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de lugares donde podemos caer, señalando ya a otros, pero apuntándonos a nosotros 3 dedos más, ¿no? Entonces, cuidemos esas partes, hermanos. Muy bien. Hemos terminado, hermanitos. Les recuerdo que la próxima semana, Mariana. Perdón, es que con todo lo que hablabas me recordó a Gálatas 1:6 cuando empieza. Estoy horrorizado de que ustedes están apartando del nombre de Dios, que nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que decaiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Quede claro que no es mi intención ganarme a favor de la gente, sino de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería lo que Amén. El Evangelio no debe distorsionarse y esto forma parte de las implicaciones del Evangelio. Muy bien, les recuerdo que la próxima semana, hermanos, hermanas, tenemos una sesión de preguntas y respuestas de todos los temas que hemos visto.
Así que por favor les pido que esto se va a realizar debido a su interacción que haya, ¿no? Mándenos sus preguntas, hermano. Tengo un familiar que está viendo a los testigos de Jehová, a los mormones, y me hacen esta pregunta y la verdad es que no sé qué decirles. Bueno, aquí puede ser un panel, quizás podemos responderlas, quizás otras no, pero vamos a tratar de hacer este intento. Y mándenos las preguntas al grupo de la iglesia, con los pastores, con los que sirven aquí, para que la próxima semana los veamos, ¿va? Entonces, hermanos, terminamos. Estamos despedidos por este tiempo. Tenemos unos, ¿qué será? 10 minutos. 10 minutos para saludarlos, hermanos, y Dios les bendiga. Bendiciones.